santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. ¿Qué es algo irreprensible? Es algo que no tiene con qué apuntarle a una persona. Amén. Pues esa persona es santificada. Amén, hermanos. Amén, Señor. Lucas 19, versículo 1. Y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Amén. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende o bájate, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Amén. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Amén. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es un hijo de Abraham. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Amén. Inclina su rostro, por favor. Gracias te damos, Señor. Amén. Hemos leído tu palabra. Amén. Y usted es el único, Señor, que puede colocar en los corazones de mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Señor, aquí estamos para formar esa novia, Señor, que usted nos envió. Gloria a Dios. Señor, no tenemos otro instrumento más, sino tu palabra, Señor. Amén. Padre, ayúdanos en esta noche, que tu palabra, Señor, pueda llegar a los corazones de mis hermanos por tu Espíritu Santo. Gloria a Dios. Señor, en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuéntame haciendo, hermanos. Con nuestro tema, la triple naturaleza del hombre. Amén. Amén. El hombre es cuerpo, espíritu y alma. Así en ese orden. Cuerpo, espíritu y alma. Amén. El cuerpo es la parte física, la parte espiritual está por dentro. Amén. Y ahora la naturaleza de esa parte espiritual, lo cual es el espíritu, es el alma. Amén. El profeta nos dijo que el alma es la naturaleza del espíritu. Amén. ¿Todos ya entienden eso? El cuerpo tiene 5 sentidos, el espíritu tiene 5 sentidos y el alma solamente tiene un solo sentido, lo cual es el libre albedrío. Amén. Para aceptar o rechazar. Amén. ¿Dónde usted lo acepta? Aquí. Aquí en su mente usted acepta la palabra o rechaza la palabra. Entonces, el subtítulo para esta noche es la restitución del agraviado. Amén. Amén, Señor. Miren lo que está haciendo acá Zaqueo. Él dijo: si he defraudado a alguien, le devuelvo duplicado. Si alguien engañaba, le devuelvo 4 veces. ¿Qué efecto hizo a la palabra cuando entró a su casa? Amén. Este cuerpo es casa, hermanos. Amén. Y también aquí en el corazón tenemos una casita. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Que Él anhela vivir. Gloria sea el Señor. Mire, hermanos, tengo un extracto para leer en esta noche del mensaje Ley como una sombra, predicado el 21 de junio del 56. En el párrafo 22, mira lo que dice el profeta.
Dice, esta palabra que estamos leyendo de esta Biblia en esta noche, no vino a existencia solo por la pluma de San Pablo, ni Lucas, ni Marcos, ni Juan. O sea, los que escribieron la Biblia, ¿sí? Amén. La Escritura dice, santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Ahora dice, esta palabra que estamos leyendo de esta Biblia, dice, fue hablada antes que el mundo llegare a existencia. Señor. Aleluya. Esta palabra fue hablada ¿cuándo? Lo que sí hace 2000 años o 3500 años los escritores, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo, la escribieron. Sí, Señor. Pero esta palabra salió allá, antes que el mundo fuese. Amén. Amén, hermanos. Gloria A ver, Hebreos 4:2, lo que dice la Escritura, la palabra de Dios. ¿Y por qué el profeta nos dijo que la única forma como Dios puede, dice, ayudar a su pueblo es a través del hombre que se para detrás de este púlpito? Amén, Señor. Esas palabritas que nos dijo el profeta, póngalo ahí en su corazón. Que la única forma como Dios, dice, puede ayudar a su pueblo es a través del hombre que se para detrás del púlpito. Aleluya. Hermanos, porque es la única herramienta. Es la única herramienta que se va a utilizar para formar a la novia del Señor Jesucristo. Amén. Yo no puedo traer pensamientos del mundo y tratarlo de darlo a usted. Porque en el capítulo 2, versículo 38 del libro de los Hechos, dice el profeta que Pedro les dio la palabra. Amén. La palabra de Dios es la única solución para nuestras almas. Amén. Gloria a Dios. La única que puede cortar. Amén. Mire, allá en el principio, dice la Escritura en el libro de Génesis, dice, la tierra estaba desordenada y vacía. En otra traducción dice, estaba deformada. ¿Y qué es lo que trajo a existencia todas estas cosas hermosas que Dios trajo en el Génesis? Fue la palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. La palabra corrige lo deforme, Amén. le da forma, Sí, Señor. lo endereza, Aleluya, Señor. lo hace que entre en su carril. Si algo está fuera del lugar, lo hace que entre en su carril, hermano. Por eso dice el profeta que la única cosa, la única arma que Dios le pudo dar a sus hijos ahí en el principio fue la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, Señor. La palabra de Dios fue la cobertura de ellos. Amén. Ellos tenían que decir, así dice el Señor, así dice la palabra. Porque la palabra de Dios, hermano, es martillo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Amén, hermanos. Así es. La palabra de Dios es la que va a formar a la novia del Señor Jesucristo. Amén. 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 Aleluya, Señor mío. Un día de eso les voy a traer un mensaje relacionado a eso. Que nada puede producir, ninguna otra palabra que fue traída en otra edad puede producir una novia, sino este mensaje que Dios nos ha enviado en el tiempo del fin. Amén. Amén, hermanos. Amén. Porque realmente dice el profeta que el mundo va a ser juzgado por esto. Sí, Señor. Amén. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Yo no he venido para juzgar al mundo, pero la palabra que yo les he hablado, esa es la que le va a juzgar. Amén. Así es, Señor. Los que por ley pecaron, por ley perecerán. Amén. Y los que sin ley pecaron, sin ley perecerán. Aleluya. Amén. Entonces, la única herramienta que tenemos para poder formar esa novia del Señor Jesucristo es
La palabra de Dios. Amén. El mensaje de la hora que Dios trajo en este tiempo de fin. Amén. Gloria a Dios. Pero mire qué es lo que hace la palabra. 4:12. Mire lo que es la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más penetrante que toda espada de dos filos. Amén. Eso quiere decir que corta al entrar y corta al salir. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Y que alcanza hasta partir el alma. Amén. Mire, ¿hasta dónde llega? No llega solamente a su espíritu, sino llega a su alma, porque el alma que pecare, esa es la que morirá. Amén. Y entonces lo que quiere Dios es redimir el alma. Amén. Amén. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. O sea, va a escarbar ahí en lo secreto qué es lo que hay. Sí, el Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo podemos limpiar nuestro camino? Guardando la palabra. No que usted lo guarde ahí debajo. No. La palabra de Dios es para obedecerla. Amén. Y nos dijo el profeta que la novia del Señor Jesucristo en este tiempo dice, va a oír la palabra de Dios y ella se va a alinear con la palabra. Aleluya. Ahora, si no quiere alinearse con la palabra, dice el profeta también, dice que va a venir un sacudón para que la novia entre en orden. Amén. Y yo no quiero esperar ese sacudón que ha de venir. Yo quiero ponerme en orden ahora. Aleluya. A cuentas con Dios ahora. Amén. Porque ya cuando llegue los juicios a caer sobre esta tierra, ya no hay oportunidad, hermanos. Sí, el Señor. Gloria es el Señor. Amén. Amén. Por eso, miren, qué tan tremendo debe haber sido estar delante de la presencia del profeta. ¿Usted sabía por qué? Aún dice las gentes que lo vieron en el ministerio desarrollarse del profeta, dijeron que tenían un pavor acercarse a él. Porque él sabía exactamente lo que había detrás de ellos. Amén. Porque ¿qué hace la palabra? Discierne. Amén. Aleluya. Aleluya. Sí, el Señor. Y si había pecado sin confesar en los corazones, hermano, mire lo que dice el profeta. Dice, ahora el don declara todas las enfermedades. En el mensaje Dios en su pueblo, predicado el 27 de febrero del 50, en el párrafo 66, dice, ahora el don declara todas las enfermedades. Este es el reclamo. El don declara todas las enfermedades, reprende los pecados, descubre los secretos de los corazones de la gente y recuerde, cualquier persona que venga por la línea de oración, si usted viene con un pecado no confesado, recuerde, será dicho desde la plataforma. Y no importa cuán vulgar y malo sea, será dicho desde la plataforma. Aleluya. Dice el profeta bajo el discernimiento. Había una hermana ahí. Y le dice, hermana, arrepiéntase, usted está en adulterio. Y entonces ella de inmediato, como dice el profeta, de inmediato el hombre trata de esconderse. Sí, el Señor. Ante la verdad se esconde. Y entonces dice, ella dijo, no, hermano, yo no estoy en adulterio. Hermana, arrepiéntase. Y entonces volvió a decir, no, hermano, no. Entonces más allá estaba su esposo. Y su esposo se levantó para poder defenderlo. Dijo, hermano Brandon, ya escuchó, ella no está en adulterio.
Y entonces de inmediato el profeta voltea allá y Dios le muestra que él está en la misma condición. Y usted está en esto y en esto y en esto, con tal mujer y tal mujer, y le describió todas las cosas. Amén. Y entonces los dos tenían que pasar adelante Aleluya. y arrepentirse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, hermano, estar delante de un profeta. Amén. 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 Gloria sea al Señor. Para poder entrar, Amén. quiero leerles mire, una experiencia que encontré aquí en el mensaje. Dice el profeta que cuando un pecado no es confesado, es un corazón condenado. Amén. 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 Amén, hermanos. Cuando un pecado no es confesado, es un corazón condenado. ¿Por qué? Porque Satán te va a venir a decir, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que has hecho? ¿Te acuerdas que dijiste esto? Y ahí te está martillando todas las veces. Y cuando viene la palabra de Dios, viene a ti y te encuentra en ese pecado. Si eres sincero, lo vas a hablar, lo vas a confesar. Pero si no eres sincero, vas a dejar que alguien todavía te atrape. Mira, Señor. en Timoteo, vamos a abrir nuestras escrituras. En Timoteo, los hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubre después. ¿Cómo es esto, hermano? Hermano, cuando la palabra de Dios está viniendo, está saliendo la palabra de Dios, y entonces va y escarba dentro del corazón y encuentra, y lo encuentra. Y entonces en ese momento la persona recuerda qué es lo que ha hecho. Amén. Y si esa persona es honesta, reconoce, eso es palabra para mí. Amén. Dios quiere que me alinee con su palabra. Y viene y se arrepiente. Y el profeta dijo, yo no creo en arrepentimiento sin ojos secos. Amén. Así es. Un arrepentimiento es con ojos de lloro, lamento de haber hecho algo malo. Amén. Aleluya. Así es, Señor. ¿Y qué es lo que está sacando? Lo está sacando la palabra de Dios. Amén. Así es, Señor. Dice, pero más a otros se le descubre después. ¿Cuántos recuerdan lo que sucedió David con Betsabé? Amén. Amén, Señor. Hermanos, David pensaba que nadie lo había visto. Amén. Amén. Él fue, tal vez utilizó a alguno de sus hombres, le dijo, vayan y traigan a Betsabé. Y a su esposo Urías, vayan y métanlo allá a la batalla, para que muera ahí, Amén. al frente. Y en el lugar donde como dicen, donde las papas queman. Amén. ¿Para qué? Para que él se aprovechase de su esposa. Y entonces él dijo, no pasó nada, no, nadie me vio, ni el pueblo está enterado. Entonces para mí, tranquilito. Amén. Y dice la escritura que de repente había pasado cierto tiempo. Así es, Señor. Amén. Entonces el rey estaba atendiendo sus asuntos y de pronto viene el profeta Natán. Amén. Y cuando viene el profeta Natán a él, entonces le dice, profeta, ¿cómo estás? De tiempo que te veo. ¿Qué es lo que te ha traído por acá? Y entonces dijo, oh, quiero compartirle algo. Alguien ha hecho algo malo. ¿Qué ha pasado? Dice, mírame, había un hombre que tenía una sola ovejita y era pobre. Y había otro hombre, su vecino al frente, que era un hombre rico y tenía muchas ovejas. Amén. Y entonces dice, a ese hombre rico le vino a hacer una visita a alguien. Y en lugar de matar una de sus ovejas, mandó traer a la oveja de su vecino y eso lo mató y le dio. Y entonces el juicio de David dijo, ¿cómo es posible?
el que tal ha hecho eso, Merece. que muera. Amén. Así había dicho. Ese fue el juicio de David. Amén. Y entonces el profeta Natán dijo, tú has sido ese. Amén. Amén. Gloria a Sí, Dios. Señor. Amén, amén, amén. Por eso David dijo, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Amén. Señor, Amén. amén. Gloria a Dios. Amén. ¿A dónde podemos huir de su espíritu? Sí, Señor. Cuando la palabra de Dios nos agarra, cuando la palabra de Dios discierne lo que hemos hecho, si somos sinceros, entonces nos confesamos delante de Dios. Pero muchas veces los hombres no entienden eso y esperan ser sorprendidos todavía. Amén. Por eso dice la Escritura, mas a otros se les descubre después. Amén. Alguien tiene que acusarlas. Y hermano, cuando hay un pecado no confesado, hermano, eso produce a ciertas personas una condición nerviosa, Amén. como el relato que les voy a leer. Amén, amén. Amén. Y respuestas. El 23 de agosto del 64, en el párrafo 90, dice el profeta, no hace mucho tiempo, tuve allá arriba a una mujer que tenía eso desde la Primera Guerra Mundial. El profeta comienza a hablar de esta dama que había entrado en una condición nerviosa. Y ella me dijo, oh hermano Brandon, dice, ella había gastado centenares de dólares en psiquiatras. Ahora, ¿cuál era la condición nerviosa que ella se estrujaba las manos? Y sentía como que el mundo lo presionaba y fue a los psiquiatras, a los psicólogos, gastó su dinero y nadie podía sacar ese mal que tenía. Pero se fue delante del profeta. Amén. Aleluya. Más claro, se fue delante de la palabra hecha carne. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice, y yo estaba allí observándola en ese cuarto. Meda la llevó allí. Ella estaba sentada ahí retorciendo un pañuelo entre sus manos de esta manera. Dice. Y ella dijo, siento que el mundo me va a reventar. Y así de esa manera. Yo continué sentado ahí y yo dije, ahora, hay algo en alguna parte de su vida. Y ella trató de tapar eso. Dice, no, dice, yo soy una maestra de la escuela dominical, dice hermano Branham. Yo dije, muy bien. Me senté ahí por un momentito y observé. O sea, ya Dios le comienza a dar una visión. Amén. Amén. Dice, yo veo un pequeño automóvil de color verde. Y usted está con un hombre de cabello rubio y un tren casi golpea su automóvil. Y ella dijo, no se lo cuente a nadie. Mire cómo lo que estaba por dentro del corazón ahí escondido, que estaba generando esa condición nerviosa, salió en ese instante. Amén. No se lo cuente a nadie. Yo le dije, su esposo estaba en el ejército en ese tiempo. Dice, y ella empezó a llorar y se levantó. No se lo diga a nadie. ¿Ve? Eso estaba allí en lo profundo de su subconsciente. Ella dijo, yo lo he confesado eso a Dios hace mucho tiempo. Amén. Observa, hermano. ¿Qué había hecho ella? Lo había confesado su pecado, lo que había hecho Amén. a Dios. ¿Usted cree que Dios le perdonó? Vamos a ver. Vamos a ver con las escrituras, ¿sí? Dice, yo le he confesado eso a Dios hace mucho tiempo. Yo le dije, espere un momento. Usted no le ha hecho un mal en contra de Dios. Amén. Usted hizo mal en contra de su voto matrimonial. Amén. Usted tiene que ir con su esposo y enmendar eso primero. Amén. Sí, Señor. O sea, el adulterio que había tenido tenía que ir y confesarlo. Hermano, Dios está presto para perdonar tus pecados, pero tienes que hacer tu parte. Sí, Señor. Tienes que restituir al agraviado.
Vamos a utilizar la escritura para poder hablar un poco más acerca de esto. Y ella dijo, no, dice, me dejará. Y yo le dije, Dios de todas maneras te ha dejado. Así que ahora, ¿quién quieres que te deje? Él dijo, vaya él. Y él dijo, no, dice, yo haría esto. Yo tengo 2 hijos, hermano. Ella estaba diciendo, me va a dejar si yo le digo. Amén. Pues dice, es todo lo que yo puedo decirles. Los psiquiatras nunca habían sacado eso de usted, pero el Espíritu Santo lo ha revelado y yo nunca la he visto a usted en mi vida. Y ella dijo, exactamente correcto es eso. Dijo, pues yo no puedo decirle. Dice, y yo estoy contento de haberlo conocido. Y me fui, dice, al otro lado del cuarto. Y ella regresó otra vez allí. Y Meda me dijo, ¿quiere que vayas otra vez allá? Y fue allá y le dije, ¿qué es lo que quiere? Y ella dijo, hermano Branham, yo no puedo decirle eso a mi esposo. Yo dije, ¿su esposo es un hombre de cabello negro? Sí. Yo dije, él tiene que confesarle la misma cosa a usted. Y ella dijo, oh no, mi esposo. Yo dije, vale más que usted vaya por él y regrese aquí. Y yo dije, ¿conoce usted a cierta mujer que usa un vestido rosado? ¿Que trabaja en la oficina de una cierta clase de compañía de automóviles? Y yo dije, sí. ¿No le llamaban a ella por cierto nombre? Sí, dijo. Y yo le dije, hace 2 semanas ellos estaban sentados bajo un árbol de haya, sentados en un pequeño automóvil Chevrolet Café con placas tal y tal y tal, y estaba en el mismo acto que usted. Gloria a Dios. Ella dijo, no, mi esposo. Dijo, muy bien, vaya, entrégalo. Y ella se fue. Y en unos cuantos minutos allí venía de regreso. Dijo, es verdad. Yo dije eso. Entonces, ¿qué hacen ellos? Se confiesan entre los dos. Amén. Y entonces el profeta dijo, ahora vayan a decírselo a Dios. Porque si nosotros no confesamos nuestros pecados, Él tampoco. Él tampoco nos va a perdonar. Amén, hermanos. Dice, primero, cuando usted viene al altar y recuerda que ahí hay algo, vaya primero y enmiéndelo. Y mientras esta otra persona aquí sea culpable de no haberle dicho a su esposa, esta esposa aclaró su situación. Ahora, eso es asunto de ella y de su esposo. Pero este otro hombre y su esposa tienen que aclarar las cosas. Y usted no puede, no me importa lo que usted haga, lo perseguirá mientras viva. Hasta que lo aclare. Solamente hay una manera de hacerlo. Confiéselo. Y eso le quita la piel de usted. Hágalo de todas maneras. Diga la verdad. Entonces usted lo hizo bien. Amén. Gloria a Dios. Miren, hermanos. En 1 Corintios capítulo 6. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué es la fornicación? Es un acto sexual. ¿Qué es el adulterio? Es un acto sexual. Pero dice el profeta, con la mujer incorrecta. Cuando Dios dentro de los votos matrimoniales aprueba eso, que un hombre y una mujer se puedan unir y tengan relaciones íntimas. Pero cuando sale esta cosa fuera del hogar, entonces usted está pecando contra su propio cuerpo, porque su esposa es parte de usted. Amén. Usted y ella es uno. Por lo tanto, si usted hizo y el evangelio vino y lo atrapa a usted, amén, y usted va y dice, Señor, perdona mis pecados,
Y ciertamente que Él te lo perdona. Pero tienes que hacer tu parte. Amén. Restituir a la persona que agraviaste. ¿Por qué? Porque era parte de ti ella. Señor. Amén. El que peca contra su propio cuerpo, peca. Amén. Amén, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Proverbios 28:13. Cubre sus pecados, no prosperará. Amén. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Oh, hermano, restitución al agraviado. Un día escuchando a mi pastor, y eso fue debe haber sido algo del 92 o 93. Me dijo que estaba por el sur y él había predicado duro con respecto a la restitución del agraviado. Y entonces seguramente ahí en la congregación a alguien le llegó la palabra. Y él decía que tiene que confesarlo todo. Y entonces dice que terminó la prédica y salió el pastor y en el momento cuando nosotros nos saludamos, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y llegó el hermanito de su delante y no le dijo Dios te bendiga. Cuando le dio la mano le dice que todo tengo que decirle. Así le dijo, todo tengo que decirle. ¿Qué todo? No, yo todo tengo que confesar. Todo, hermano. Amén. Gloria a Dios. Hermano, es la única cosa de que la palabra de Dios pueda sacar de adentro. Amén. ¿Me entiendes? Es la única cosa que puede limpiar lo que está dentro. Porque para comenzar, usted no hizo mal a Dios. Usted hizo mal con su esposa. Amén. Amén, hermanos. Amén. Aún, mira, cuando nosotros no estando en el Evangelio, hicimos eso y nuestra esposa lo sabía y sabía que algo había ocurrido contigo, pero solamente se pasaba presumiendo y había un espíritu ahí que lo golpeaba todos los días. Sí, y siempre le sacaba en cara. Esa es la primera cosa. Cuando yo vine a este mensaje, un hermanito me dijo, tú tienes que hacer la restitución al agraviado. Dios te perdona de todos tus pecados que has hecho, pero tienes que restituir a la persona que agraviaste. Amén. Vamos a decir, viene el Evangelio y te toma como estás. Y entonces, pero días antes o meses antes o tal vez un año antes, alguien te había prestado 1,000 soles. Y por las malas costumbres uno le cerró con esa cuenta. No le quiere pagar. Y siempre el vecino está que te mira. ¿En qué momento le vas a pagar? Y no le puedes pagar. Y no le quieres pagar. Y entonces, pero cuando viene el Evangelio, la palabra te atrapa. Amén. Y te dice, no debáis a nadie nada. Amén. En cuanto a vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y entonces lo vuelves a ver al vecino. El vecino te va a ver como la peor cosa, Amén. porque no le pagas. Y entonces en ese momento, si es que eres sincero, ya la palabra de Dios comienza a obrar en tu vida, entonces lo único que vas a hacer es ir y hablarle con sinceridad. Sí, ciertamente yo te debo, pero dame tiempo y yo te voy a pagar todo. Amén. Y entonces todo ese espíritu que te acusaba a través del vecino, entonces ese espíritu se va cuando Amén. usted arregle esa cuenta. Amén. Gloria. Porque dice la escritura, dice, tus pecados te alcanzarán. Amén. Amén, Señor. Amén. Miren lo que nos dice el profeta.
Dice que una oportunidad, dice, él estaba abrumado en cuestión de los impuestos que tenía que pagar de la iglesia. Y entonces dice el profeta que los abogados del gobierno vinieron a tocar la puerta. Y cuando le tocaron la puerta, hermanos, él se dio cuenta por la ventana que eran los abogados. No, disculpen, llamaron por teléfono. Y él ya seguramente son los abogados. Y entonces, en ese momento, de la sala que está, da un salto y se va, digamos, por la cocina. Y ahí estaba Beda, su esposa, y entonces le dice, dile que no estoy. Amén. La clásica. Amén. Porque estaba presionado fuertemente por el gobierno. Dile que no estoy. Y entonces dice, volvió a sonar el teléfono y Meda contestó y le dice, mi esposo no está. Ya, y entonces, bueno, dejaron de llamar y entonces vuelve y le dice, Billy, ¿has hecho bien? Entonces dijo, sí, le dice, porque cuando tú has contestado, yo ya no estaba ahí. Yo ya había ido al otro lado. Era una verdad a medias, pero él sabía quién estaba llamando. Amén. Entonces, hermano, dice, cuando él fue a orar por un enfermo, ahí estaba ese espíritu. Amén. De inmediato lo condenó. Él dice, fue a orar por una niña y de inmediato el Espíritu Santo lo condenó. No eres digno de orar por esa niña. Amén. Y entonces comenzó a llorar, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y entonces dice, cuando estaba en su casa, dice, volvió a sonar el teléfono. Escuchen, hermanos. Volvió a sonar el teléfono. Y él no se había dado cuenta que la vez anterior, el pequeño Jos había escuchado y había visto la escena. Y fue el primero en correr al teléfono y dijo, papá, ¿le digo que no estás? No, hijo. Entonces, hermanos, él mismo dice, se fue a la oficina de impuestos y habló con los abogados. Confesó su pecado. Amén. Amén. Dijo, cierto, yo estaba ahí, no quise contestar. Perdóname, por favor. Y entonces fue y arregló la cosa. Y aún, dice, los abogados le dijeron, desde ahora confío más en usted que lo que antes confiaba. Amén. Amén, hermanos. Amén. Restitución al agraviado. Amén. Amén. Que todo tiene que ser todo, hermano. Amén. De lo contrario, ese espíritu tiene derecho a quedarse ahí. Sí, Señor. Y lo que queremos que en esa etapa de santificación salga de ahí. Sí, Señor. Yo quiero que el Espíritu Santo venga y haga su trabajo ahí en el corazón del hombre. Amén. Amén. Porque está escrito en la palabra de Dios, donde dice, se amontonarán maestros. Viene el tiempo del fin. Dice, cuando se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos. Conforme a lo que la gente quiere que le hablen. No, no. Es la palabra. Y la palabra, dice el profeta, se predica sin guantes. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que nos va a formar? Es la palabra. Amén. Amén. Y Él quiere formar una novia en este tiempo. Amén. Gloria a Dios. Es el único instrumento que nos va a alinear, hermanos. Ahora sí entramos a lo que es Saqueo. Mire, ¿qué es lo que hizo la palabra de Dios cuando entró al corazón de Saqueo? Restitución al agraviado. Dice el profeta que Saqueo era un hombre bajito. Y entonces dice, él había escuchado que Jesús venía a Jericó. Y como venía a Jericó, él dice, anheló verlo. Ay, ¿quién es? Gloria sea el Señor. Y para esto, hermanos, había un árbol de sicómoro
que estaba creciendo. Seguramente, yo digo así, seguramente cuando Zaqueo estaba naciendo, ese árbol de sicómoro también estaba naciendo. Amén. ¿Cuántos años habrá tenido el árbol de sicómoro que también Zaqueo ya tenía buena edad? Pero delante de Dios no hay nada que Dios no pueda conocer. Amén. Ese árbol iba a servir para un propósito. Amén. Y el propósito que fue plantado ese árbol es para que el hombre y Dios se encontraran ahí. Amén. Ahí ese pequeñito subió a ese lugar. Y dice el profeta que agarró una hoja y se tapó todavía la cara. Y él decía, si es hijo de Dios, si es profeta, él va a saber quién soy yo. Y de pronto dice Jesús comenzó a pasar por ese lugar. Y entonces lo mira hasta arriba y él está tapadito con su cara con una hoja. Y entonces le dice, Zaqueo. ¡Oh, Señor! Conoció mi nombre. Zaqueo, baja de ahí. Baja. Hoy día quiero posar en tu casa. Amén. Amén, hermanos. Amén. Dice, en el verso 5 del capítulo 19, dice, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y la recibió gozoso. Amén. Y al ver esto, dice, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Amén. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo 4 veces. Amén. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? Hoy ha venido a salvar. Hoy la salvación ha venido a esta casa. Amén. Amén. Hermano, cuando usted deja pasar la palabra de Dios, cuando usted suprime o acepta la palabra de Dios a través del libre albedrío, que es la única avenida por la cual la palabra de Dios tiene que pasar, y usted lo acepta, entonces la palabra de Dios hace su trabajo. Y de usted, así como Zaqueo, de usted va a salir la restitución al agraviado. Amén. Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es un hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. A buscar lo que se había perdido. Amén. Hermanos, estábamos ahí en la presencia de Dios. Y de ahí descendimos a un cuerpo natural. Y cuando descendimos a este cuerpo natural, se nos borró completamente ese conocimiento de que estábamos con Él. Amén. Y cuando se nos borró, nos perdimos aquí en este mundo. Amén. El pecado hizo con nosotros lo que quiso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por cuanto Él nos amó, Amén. por su gracia nos salvó. Amén. Amén. Por la fe, dice, somos salvos. Y cuando Él extendió su gracia, entonces Él envió a su Hijo Amén. en propiciación por tus pecados. Gloria a Dios. Y cuando Él envió a Jesucristo, dice, es por causa de que en usted iba a haber ese deseo de ser salvo. Amén. Amén. Sí, Señor. Usted es salvo porque Dios había colocado ese deseo en su corazón. De lo contrario, si no hubiera ese deseo, entonces Dios no estaría en ese. Amén. No dice la Escritura, porque Él pone el querer y el hacer por su buena voluntad. Gloria a Dios. Hermano, todo tiene que ser todo, hermano. Amén.
Amén. Cuando usted vaya a hacer la restitución al agraviado, si usted le ha faltado a su esposa, si usted le ha faltado a su esposo, vaya y desnúdese delante de él. No hablando físicamente, sino desnúdese. Amén. Desde niño. Cuéntale todo lo que hiciste. Todo, dile. Esto he sido yo desde pequeño. Y vaya por años y años y años y años. Gloria sea al Señor. Y Dios, hermano, va a orar. Amén. Y todo espíritu que se estaba martirizando durante todo ese tiempo, ese espíritu va a salir completamente. Porque Dios está haciendo la limpieza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Restitución a la agraviada. Gracias, Señor. Padre Celestial. Gracias, bendito Dios.